Buenos días, hermanos y amigos que esta mañana nos visitan. Nuevamente queremos primeramente agradecer a nuestro Dios y de igual manera agradecer la presencia de todos ustedes en esta mañana. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia que Moisés escribió allá en el libro del Génesis, en el capítulo número 4, cuando habla precisamente acerca de Abel y de Caín. Conocemos cómo dice allí, hermanos, empezando en los primeros versículos, que Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz un hijo al cual nombró Caín. Después concibió a otro hijo y le dio por nombre Abel. Y la escritura allí en este pasaje nos dice que Caín era labrador de la tierra y Abel era, hermanos, pastor de ovejas. Y trajo Caín una ofrenda de la tierra a Jehová, como dice la escritura, y Abel trajo de sus primogénitos lo más gordo, así dice la escritura. Pero además también, hermanos, dice allí en ese capítulo que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y eso, hermanos, causó que Caín, dice allí en ese pasaje, se ensayara, se enojara precisamente con su hermano Abel. Y entonces hay una conversación entre Dios y Caín, hermanos, precisamente en relación a eso. ¿Por qué se había enojado? ¿Por qué se había ensayado? ¿Por qué había cambiado su semblante? Y conocemos, hermanos, ahí por lo que dice más adelante, que Caín manda llamar a Abel. Salen, hermanos, y la escritura nos dice que Caín asesinó a su hermano Abel. Y cuando Dios, hermanos, se da cuenta acerca de esto, Dios nuevamente manda llamar a Caín. Y la razón por la cual, hermanos, manda Dios llamar a Caín, hay una frase muy importante, hermanos, en la cual nosotros vamos a basar nuestra exposición de la palabra en esta mañana. Pero ahí en Génesis capítulo número 4, en el versículo número 10, Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Y luego dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Algo, hermanos, que nosotros podíamos preguntarnos: bueno, ¿en qué manera la sangre de Abel clamó desde la tierra a Dios? Porque eso es lo que dice Dios ahí, hermanos, según el relato de Moisés: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Podemos decir nosotros, hermanos, que la sangre de Abel clamó a Dios, habló a Dios pidiendo, quizás, podemos decirlo así de esta manera, pidiendo venganza. Pero, hermanos, sabemos que pues Abel ya había muerto, Abel ya dormía. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios mismo fue el que toma la venganza y trajo consecuencias a Caín. Caín, hermanos, tenía que pagar las consecuencias precisamente por haber asesinado a su hermano Abel. Sin embargo, hermanos, vamos a hacer una comparación esta mañana entre esa sangre de Abel que clamó a Dios desde la tierra y otra sangre, hermanos, que dice la escritura habla mejor, así dice, que la de Abel. Allá en el libro de los Hebreos, el escritor sagrado de los Hebreos, capítulo número 12, cuando el escritor empieza, hermanos, a escribir en relación a dónde nos hemos acercado, dice en el versículo número 22 de Hebreos capítulo 12: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, dice el 24, y aquí es algo muy importante, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y luego dice al final de este versículo: y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la sangre
que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es esta sangre a la cual está haciendo referencia, hermanos, el escritor de los Hebreos? Ciertamente, él, hermanos, al escribir esas palabras, está pensando en aquella sangre, hermanos, que hablaba a Dios, que clamaba a Dios desde la tierra, la sangre de Abel, precisamente porque él había sido asesinado, un inocente, hermanos, que había sido asesinado. Entonces esa sangre clamaba a Dios. Por eso Dios, hermanos, desciende para hablar con Caín. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, hermanos, de igual manera nuestro Señor Jesucristo fue asesinado, hermanos, a un inocente también. Fue clavado en la cruz y en esa cruz nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre. En esa cruz nuestro Señor Jesucristo expira, hermanos. Allí Él entrega su espíritu. Entonces la comparación, hermanos, que podemos hacer aquí es esta. La sangre de Abel en el Antiguo Testamento clamaba a Dios quizás por la venganza de su muerte, pero la sangre de Jesús, hermanos, clama a Dios, habla a Dios y dice mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque quizás el clamor, hermanos, a Dios es no para venganza, sino más bien para traer salvación a todos aquellos que también de igual manera crean en el mensaje que ese que estaba en la cruz trajo aquí en la tierra. Y entonces, en esta mañana vamos a ver por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Eso es lo que está diciendo allí el escritor de los Hebreos. La sangre de Abel clamaba venganza, sin embargo, hermanos, la sangre de Jesús, aquel que estaba en la cruz, en el Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, clama a Dios, pero clama a Dios para traer salvación a la humanidad. En primer lugar, hermanos, ¿por qué habla mejor? Bueno, porque esa sangre de Jesús fue el precio que se pagó para comprar, para ganar su iglesia. Y nosotros conocemos el pasaje, hermanos, que ya hemos mencionado muchas veces, Hechos capítulo número 20 y en el versículo 28. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, allí en Mileto, hablando con esos ancianos, les dice: mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí dice: la cual Él ganó con su sangre. Cristo Jesús derramó su sangre en esa cruz, y el propósito, hermanos, es precisamente para pagar un precio, y el precio fue esa cruz, el precio para rescatar a su iglesia. Entonces todos aquellos que somos parte de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hemos sido ganados, hemos sido comprados con sangre. Por eso la sangre de Jesús, hermanos, la sangre de ese mediador del nuevo pacto, habla mejor que la sangre de Abel. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a nuestros hermanos en Corinto, si usted se fija en el capítulo número 6, primera epístola a los Corintios, capítulo número 6, y allí en el versículo número 20 dice el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio, hermanos. Bueno, ¿cuál fue ese precio? Bueno, ese precio fue precisamente y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando se cantaba un cántico allí en el versículo número 9, aquellos que alababan y daban la honra y la gloria a aquel Cordero, dice en el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo número 5, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, note esto, hermanos, con tu sangre nos has redimido para Dios, con su sangre nos has rescatado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, dice allí la Escritura, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Entonces, esa sangre que habla mejor que la de Abel, esa sangre fue el precio que fue pagado por Jesús para rescatar, para redimir a su iglesia. Y así de esa manera, hermanos, entonces el Señor trae una reconciliación. Así de esa manera nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Allí mismo en Efesios, hermanos, el pasaje que hemos leído una y otra vez en diferentes ocasiones, Efesios capítulo número 2, dice el apóstol Pablo cuando escribe a nuestros hermanos en Éfeso, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Efesios capítulo 2, versículo 13, vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan por qué la sangre rociada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel? Bueno, porque con esa sangre hemos sido hechos cercanos. Dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, en el cuerpo de nuestro Jesucristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, allí en la cruz donde el Señor, hermanos, muere, donde el Señor derrama su sangre, dice el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y luego el 19: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, hermanos, cómo ahora en Cristo, gracias a su sangre, las cosas son diferentes. Nosotros, como gentiles que en otro tiempo no teníamos ciudadanía, ahora la tenemos. Nosotros, como gentiles que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, y gracias a la sangre de Jesucristo. Entonces, claramente, hermanos, podemos ver nosotros por qué la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. También, hermanos, nuevamente el mismo escritor de los Hebreos, capítulo número 10, versículo 19. Fíjense las palabras hermosas que escribe este escritor sagrado. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y note esto, por la sangre de Jesucristo. Hermanos, esa sangre que es mejor que la de Abel, esa sangre con la cual se pagó el precio para darnos rescate, esa sangre también ahora, hermanos, nos da a nosotros la libertad para acercarnos a Dios. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, dice allí, por la sangre de Jesucristo. Ustedes saben muy bien, hermanos, lo que el escritor está teniendo en su mente. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, era, hermanos, el que tenía el acceso a entrar al lugar santísimo. Bueno, gracias, hermanos, a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora todos nosotros, aquellos que hemos obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese acceso. Pero no para entrar al lugar santísimo, hermanos, de aquel tabernáculo hecho por manos de hombre, no, hermanos, sino para entrar al tabernáculo hecho por las manos de Dios. Y eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. A través de esa sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, ahora nosotros, hermanos, tenemos ese acceso. ¿Y por qué tenemos ese acceso? Bueno, porque primeramente hemos sido rescatados. Segundo, hermanos, porque hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Y por eso, hermanos, nosotros ahora tenemos ese acceso. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pedro escribe
a los hermanos, allí en el capítulo número 2 de la epístola o la primera carta que el apóstol Pedro escribió, versículo número 9 del capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note esto, hermanos, versículo 10: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en la epístola de los Efesios? En otro tiempo estábamos hechos lejanos, hermanos, pero ahora hemos sido acercados. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Ahora sois pueblo de Dios, dice, porque en otro tiempo, otra vez dice, no habías alcanzado misericordia, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Y todo eso, hermanos, es gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la sangre de Jesús, dice el escritor de los Hebreos, habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo, hermanos, fue el precio que se pagó por la iglesia. La sangre de Jesucristo, hermanos, habla mejor que la de Abel también, porque esa sangre trae salvación. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a nuestros hermanos en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3, empezando, hermanos, ahí en el versículo número 24, dice el apóstol: siendo justificados, note esto, hermanos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, dice el 25, a quien Dios, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, hermanos, pone al Señor Jesús como propiciación. En otras palabras, Dios tenía que satisfacerse, hermanos, que tenía que apaciguar la ira de Dios, porque nosotros hemos pecado, hermanos. La paga del pecado es muerte, lo dice el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, para apaciguar, para satisfacer la ira de Dios, era necesario, hermanos, que algo se pagara. Por eso Jesucristo, hermanos, dice allí el apóstol Pablo, es la propiciación por nuestros pecados. Y la única manera es, dice allí, mediante la fe en la sangre. Así dice el versículo 25, mediante la fe en su sangre. En otras palabras, necesitamos nosotros creer, hermanos. Creer que esa muerte que nuestro Señor Jesucristo padeció y sufrió en la cruz es la única manera en cómo Dios usó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso, hermanos, al ver nosotros eso y juntarlo con lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, por medio de la fe en su sangre, para que todo aquel que en Él crea en su muerte, hermanos. Dice el apóstol Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús, hermanos, a través de su muerte, a través de su sangre, lo cual fue necesario para calmar la ira de Dios, bueno, eso es precisamente, hermanos, la propiciación. Nuestro Señor Jesucristo es la propiciación, apaciguar la ira o satisfacer, hermanos, lo que Dios pedía, lo que Dios quería de todos y cada uno de nosotros. Por eso también el apóstol Juan, hermanos, cuando escribe en su primera carta, capítulo número 2 y en el versículo número 2, dice claramente el apóstol Juan: y Él, o sea Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí claramente, hermanos, podemos notar nosotros la manifestación máxima, la máxima manifestación del amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. El mismo apóstol Juan, hermanos, ahí en el capítulo número 4, dice en el versículo número 10, ahí en la primera carta: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo amó Dios a todos nosotros? Juntándolo con Juan 3:16, bueno, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y porque Él envió a su Hijo, hermanos, en propiciación por nuestros pecados, para apaciguar su ira, bueno, eso concuerda, hermanos, con lo que el apóstol Pablo escribe, precisamente lo que mencionamos hace un momento en la clase, en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1 y en el versículo número 7, cuando el apóstol Pablo dice, en quien tenemos, nuevamente note aquí esto, redención por sus sangres, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Bueno, porque esa sangre nos trae salvación, hermanos. Nos trae salvación. Esa sangre fue la propiciación, hermanos. La muerte de Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Esa sangre, hermanos, que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue precisamente para que cada uno de nosotros fuera redimido. Entonces, en esa sangre, hermanos, hay redención, hermanos. Hay redención. Si usted todavía aún vive en pecado, y si no hemos obedecido al Evangelio, pues estamos en pecado, hermanos. La única manera en cómo nosotros podemos ser reconciliados con Dios, la única manera en cómo nosotros podemos apaciguar la ira de Dios, bueno, es precisamente por medio de la fe en la sangre, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Romas, por medio de la fe en la sangre, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también, hermanos, el escritor de los Hebreos capítulo número 9, cuando hace referencia precisamente a los sacrificios de aquellos animales en el Antiguo Testamento, aquellos toros y aquellos machos cabríos, en Hebreos capítulo 9, versículo 13, pero si la sangre, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, note la pregunta que hace en el versículo número 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, ¿cuánto más esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Si aquellas, hermanos, tenían un efecto en la carne, en la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, no solamente en la carne, sino aún en nuestras conciencias? Por eso dice en el versículo 15, así que es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, hermanos, dice en el versículo 19 que leíamos hace un momento, del capítulo 10, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, dice, esto es a través de su carne, dice, acerquémonos a Dios, hermanos. Esa es la única manera en cómo nosotros vamos a poder adquirir esa redención. Es como nosotros vamos a poder adquirir esa salvación. Hermanos, acerquémonos, dice el escritor, pero acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavando los cuerpos con agua pura, y también, hermanos, nuestras conciencias, claro. Eso es lo que hace la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis, hermanos, capítulo número 12, dice el apóstol Juan, ahí en el versículo número 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y es que, hermanos, a través y por medio de la sangre, nuestra fe en la sangre en Cristo Jesús, nosotros podemos vencer. Porque la fe es nuestra victoria. Entonces, si la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, hermanos, y la razón por la cual habla mejor que la de Abel es precisamente porque esa sangre es la que nos trae la salvación. Porque esa sangre fue el precio que se pagó por nuestros pecados. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad.
¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Bueno, servir, hermanos. Servir a Dios. Por eso, hermanos, dice allí en el libro de Hebreos que leíamos hace un momento, del capítulo 9, versículo número 14, dice: cuánto más esa sangre, pero note allí, y se limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más esa sangre? La responsabilidad nuestra, hermanos, por lo que se hizo con esa sangre es servir a Dios. Esa es la responsabilidad nuestra y debemos nosotros de estar dispuestos a servir. A servir, hermanos, así como lo hizo aquel que derramó esa sangre. Nuestro Señor Jesucristo obedeció, hermanos. Ahí mismo en Hebreos capítulo número 5 y en el versículo número 9 dice, empezando en el versículo número 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Y necesitamos nosotros servir a Dios. Recuerdo, hermanos, también de igual manera la advertencia que el mismo escritor de los Hebreos escribe ahí en el capítulo número 10. Empezando, hermanos, en el versículo número 28. Haciendo referencia al antiguo pacto, ahora, hermanos, hace referencia a Cristo Jesús, al que pisotea la sangre. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y fíjense la pregunta, hermanos, que hace en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo tendrá al que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Cuánto mayor castigo piensa, hermanos, que tendrá aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Hermanos, cuando nosotros pasamos por alto el hecho que Jesús murió en esa cruz para darnos salvación, pues, hermanos, es como una forma de menospreciar esa sangre. Cuando nosotros todavía, aún teniendo en mente la obra que el Señor Jesucristo hizo, y nosotros somos, hermanos, rebeldes, entonces de una manera estamos menospreciando la sangre de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, derramó esa sangre en esa cruz del Calvario. Esa sangre fue el precio que Él ha pagado para que todos y cada uno de nosotros tengamos esperanza. Esa sangre, hermanos, fue derramada para que todos y cada uno de nosotros podamos recibir la redención, podamos recibir la conciliación, podamos nosotros, hermanos, al final recibir la salvación. Necesitamos acercarnos. Necesitamos acercarnos a Dios, porque lejos de Dios, hermanos, nada podemos hacer. La sangre de Jesús, la sangre rociada de Jesús, dice el escritor de Hebreos, habla mejor que la de Abel. Que Dios bendiga.